Conocemos su obra por las portadas de los periódicos, pero ahora han decidido a salir a la calle a mostrarnos las fotografías que no vemos en la prensa diaria. Son 4 fotoperiodistas de aquí de Gijón que han montado una exposición en un lugar cuanto menos singular, una peluquería. Y los artífices de esta exposición son 2 personas, 2 chavales de aquí de Gijón que han creado el grupo 2 sin 3. Ellos son Surde e Israel. Buenos días. Buenos días. ¿Esta exposición surge como una necesidad de exponer vuestras fotografías fuera de un periódico o más bien como para autosatisfaceros a vosotros? Bueno, va un poco de todo. Queremos dejar un poco constancia de lo que estamos haciendo, del trabajo que hacemos ajeno al fotoperiodismo en este caso. Aquí estamos presentando una exposición que se llama Texturies, que es todo imágenes, rincones de Asturias. Es una exposición de naturaleza y bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el fotoperiodismo, aunque todos los que estamos en la exposición somos fotoperiodistas. ¿Cómo definiríais el estilo de las fotos? Bueno, son fotos personales. Cada uno cuando disparó estas imágenes no estaba pensando en hacer una obra de arte para exponerlo ni nada de esto. Cada uno tiene su propio estilo. Hay gente que le gusta, como podéis ver aquí, más unos primeros planos, sacando más el detalle. Esa foto es de Joaquín Pañada, por ejemplo, y aquella foto que es una puesta de sol de Roberto Tolín, pues es un plano más general y es un paisaje. Está un poco mezclado, es una visión muy personal de cada autor, con el nexo en común, que es una imagen de Asturias. ¿Tener una imagen distinta de Asturias a la que estamos acostumbrados, a la Asturias más industrial o...? No, simplemente nos pareció curioso, nos apeteció hacer esto y bueno, no tiene por qué, no quisimos encasillarnos. Vendrán después otras colecciones sobre industrial y sobre pesca, sobre más cosas, pero bueno, tampoco vamos a 2 sin 3 no se va a centrar única y exclusivamente en hacer fotografías de Asturias. Esto es una cosa que hicimos. Israel, estas fotografías son fotografías exclusivas, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Me puedes explicar un poco los matices de las fotografías? Sí, bueno, como ves, hemos hecho 2 tipos de positivados. Tenemos uno que es sobre un papel de mucha calidad, es un papel de algodón, en el que las tintas en laboratorio nos aseguran una calidad y una durabilidad de unos 200 años, con unas condiciones de luz y de temperatura más o menos óptimas. Tenemos estas copias y luego tenemos estas otras que son un papel, es una impresión lambda sobre papel metalizado, que bueno, que viendo un poquitín cuando estábamos escogiendo la exposición, decidimos más o menos sobre qué imágenes eran las más adecuadas para cada tipo de impresión. Entonces, pues bueno, estas 2 yo creo que son bastante representativas, más que nada por los colores y los tonos, y yo creo que le dan una fuerza importante a las copias. Surde, ¿cómo te sentiste al hacer fotos tan alejadas de las fotos que sueles hacer habitualmente, que te vemos en el periódico, en portada del periódico, hablando de zonas sobre todo urbanas, y aquí urbano nada? Bueno, la verdad, a ver, no quiero meterme con los políticos, pero la verdad es que fue algo, no sé, hacer alguna fotografía sin sacar alcaldes, presidentes, concejales, tal, la verdad es que sí, te sientes así un poco más, decir, no estoy siempre haciendo lo mismo, ¿no? A ver, fuera bromas, o sea, está muy bien, no sé, yo normalmente no hago fotografía de naturaleza. La gente que ve el periódico, pues bueno, pueden ver que normalmente este tipo de imágenes no se pueden encontrar allí. Aparte, yo hago mucho de fotografía de conciertos, fotografía de música y tal, y la verdad es que de repente salir de todo el bullicio de lo que es un espectáculo, como todo el estrés de lo que es el trabajo diario en un periódico, 3 fotos a la misma hora y una en cada punta de la ciudad, pues no sé, solamente el paseo para poder moverte por estos sitios ya merece la pena, ya te reconforta. A lo mejor es un poco
la esencia que tienen estas fotografías, que normalmente se hicieron por placer personal, puramente. Bueno, quitando, por ejemplo, tenemos aquí justo detrás una fotografía de Miki López, un compañero que está haciendo un trabajo muy interesante sobre Asturias. Está prácticamente recorriéndose toda Asturias con una cámara y tiene imágenes de todos los rincones de Asturias. Es, si cabe, lo más profesional que hubo en esta exposición. Lo demás es todo puro placer, la gente que nos apetece irnos de monte, llevarnos una cámara y quién mejor que el propio autor para explicarnos la obra. Aquí tenemos una fotografía 2 de Sur de Margaride. Explícanos esa foto, ¿en dónde está hecha? ¿En qué te basaste? Bueno, esa foto está hecha en Breceña, Villaviciosa, es el Molín de la Peñuca. Y bueno, te digo, como esta fotografía estas dos son de Breceña, ¿no? Este castaño y este molín. Las dos fotografías son las únicas que están hechas en analógico dentro de la exposición. Todas las fotografías que hay en esta muestra son digitales, excepto estas dos. Estas nada, escaneamos el negativo y positivamos, y bueno, creo que quedó una calidad bastante óptima, para ser un proceso de hace unos cuantos años. Tienen bastantes años estas imágenes. Porque ahí vemos un molino muy típico de la zona de Villaviciosa. Es un molino que se puede ver en un tipo de construcción que podemos ver en varios sitios, pero ¿qué te lleva a fotografiar eso? O sea, ¿cómo pensaste tú esta imagen? Es chula. A ver, bueno, esta fotografía simplemente nos salimos por ahí a hacer una escapada y nada, pasé yo por la ruta a los molinos y simplemente, igual que tomas imágenes de 40 cosas curiosas que te apetece, que te llaman la atención, pues simplemente eso, tomé esta fotografía. Me parece una imagen muy chula de la ruta y no sé, me gustó y lo fotografié. Una colección de fotografías que, como ya habíamos dicho, están fuera de la Galería de Arte, en una peluquería. ¿Por qué se escoge este espacio? Pues más que nada porque el Sur y yo lo que queríamos era sacar un poco las galerías de esos espacios y queríamos sacar el arte de las galerías y de los museos y acercarlo un poco a la gente. O sea, lo que estamos buscando es otro tipo de lugares donde crear nuestras colecciones y poder acercarlo a la gente. Buscar alternativas. O sea, no somos, como se dice ahora, virtuales. No tenemos una galería. Somos una galería virtual, pero física. Porque aunque también tenemos una galería en la red. Quiero decir, en nuestra web se puede ver toda la exposición y en breve se verán las nuevas colecciones que estamos preparando y estamos buscando nuevos espacios, nuevos lugares y nuevas ciudades. Una galería virtual que no se entiende sin página web. ¿Nos la dices? Sí, 2sin3.com. Vale, pues ya lo saben, si quieren encontrar fotografías distintas de la actualidad asturiana, aquí en la peluquería Magenta, en la calle El Lloreo número 3.